Les comentaba que ya tuvimos una semana de clases. Hola Mariana, ya tuvimos una semana de clases, pudimos hacer la introducción y la presentación. Vamos ahorita en la última parte del primer tema. Sí está presentándose la diapositiva, tema 1, lugar de la neuropsicología en las ciencias. Sí. Perfecto. Entonces, hagamos un pequeño resumen de lo que vimos la última ocasión. Estuvimos observando cuál era el dilema mente-cerebro. Y estuvimos haciendo un poco de palabras un poco gigantescas para que no tuviéramos. Luis Ángel, qué bueno verlo en vivo, en video, para que pudiéramos tener una perspectiva más amplia de lo que íbamos a observar durante este concepto de la clase, que tiene un nombre muy grandote, que se llama neuropsicología. Estuvimos revisando el concepto de psicología, que se llama estudio del alma de una forma romántica, y ya estuvimos por ahí llegando a conclusiones sobre el estudio de la conducta. Entonces, este dilema mente-cerebro, ¿qué significa, muchachos? Sigamos un poco filosóficos, les comenté, a lo mejor las primeras clases iban a ser algo filosóficas para que tuviéramos un sentido de trasfondo, y cuéntenmelo todo, chicos. ¿Qué es el dilema mente-cerebro? Dijimos que la mente era algo que quién sabe dónde estaba, ¿verdad? Cuéntenos, Jan. Es ¿qué iba a decir? Es todo esto de si como si la mente es algo que está físicamente en el cerebro, ¿no? Exactamente. Ese es de los grandes problemas que vamos a observar durante todo el estudio de lo que nosotros estábamos haciendo. Llegamos a un concepto que se llama, ¿cómo se llaman estas cosas? Funciones psicológicas, ¿cierto? Y estuvimos comparándolo con algunos modelos animales. Hacíamos la pregunta de si los perritos tienen sentimientos, de si los gatitos tenían atención, que si los chimpancés tenían memoria. Entonces, por ahí no recuerdo el nombre, una compañera nos hizo el favor de explicarnos, ¿sabes qué? Si existen, y no estamos muy alejados. Por ahí tuvimos algunos dilemas, sobre todo observando las características de que nos hacen humanos, y alguna otra compañera llegó a la conclusión de que el lenguaje era parte de cómo nos estábamos comunicando. Hay algunas cosas que debatir, por ejemplo, si los insectos tienen un lenguaje, o si los perros en su ladrar, o si las vacas en su mugir, o si los gallos en su trinar tenían también una comunicación entre ellos. Pero bueno, llegamos a esta parte en donde observábamos algunas estructuras que hoy sabemos son las responsables de entender el lenguaje. Por ejemplo, el área de Broca y el área de Wernicke, que son las responsables de que nosotros como humanos interpretemos un sonido, un símbolo o un objeto y lo convertamos en un significante. Iremos revisando todo eso poco a poco. Pero mientras, bueno, chicos, cuéntenme el chisme. ¿Qué se pusieron a pensar sobre este dilema mente-cerebro? Ya nos hizo una participación, Jan. Señor Huicho Ochoa, cuéntenos el chisme. ¿Cuál sería la diferencia entre saber que la mente se encuentra en algún lugar de nuestro cuerpo y que este cuerpo es el cerebro? ¿Algún otro voluntario? Recuerden, chicos, si no participamos, y miren que ahora no hay lectura que hacer, simplemente hay que sacar de nuestro ronco pecho lo primero que se nos ocurra. Llegamos a este comparativo. Cristi, díganoslo ahora. ¿Cómo era la pregunta? Sí, recordemos que el dilema mente-cerebro es intentar observar dónde se encontraba la machaca, o sea, si el cerebro podía obtener o depositarse ahí todo lo que nosotros llamamos mente, o al contrario,
que la mente era algo medio raro, medio extraño, medio sinuoso, en donde no podíamos decir dónde se encontraba, porque hay personas que andan con lesiones cerebrales, hay personas que andan por ahí la vida caminando con medio encéfalo. Entonces, díganoslo usted, ¿cuál es su opinión? Pues mi opinión sobre la mente y el cerebro es que el cerebro es lo que nos hace hacer las cosas de forma automática, ¿no? Lo que tenemos desde hace, pues, sin el cerebro no podríamos vivir porque pues es lo que nos hace hacer, por ejemplo, respirar de forma automática, como todas estas funciones naturales, ¿no? Y la mente es algo que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, a lo largo de la misma evolución del hombre, donde tenemos en cuenta que tenemos una conciencia y esto hace que busquemos el porqué de las cosas y no solamente nos quedemos como en lo animal, como en lo primitivo y que nos haga, pues sí, este, seguir como explorando, conociéndonos, buscando respuestas, buscando preguntas y así, ya. Ok, Maricristi nos está poniendo un poco muy filosófica, nos está diciendo que sin cerebro no tendríamos nada. Entre ellos hace un comentario interesante, la respiración. La respiración no es una actividad consciente cuando no se piensa en ella y sobre todo se atribuye a estructuras cerebelares, o sea que no son necesariamente encéfalo, sino son cerebelo, que son como esta partecita que se encuentra atrás. ¿Sale? Si nosotros llegáramos a dañar algunas estructuras, algunas fibras del cerebelo, no hay cirujano que se atreva a siquiera tocarlo. ¿Por qué? Porque son estructuras profundamente enervadas que van a tener muchísimas terminaciones, sobre todo ¿cuáles son las neuronas más largas de nuestro cuerpo? Lo vieron en bases biológicas de la conducta. ¿América? Pau, perdón. Bueno, sobre esa pregunta tenía dudas sobre qué era mente, no me quedaba muy claro, y dice que se encarga de las capacidades intelectuales. Entonces, cerebro pues es un órgano del cuerpo para mí y la mente pues va más allá de lo que es el cerebro, porque cuando estuvimos en bases vimos lo que era la neuroplasticidad y cómo las personas trabajaban con medio cerebro, o sea, sus capacidades no eran iguales, pero se podían semejar a lo que podía ser tener el cerebro completo. Y creo que eso ya es de la mente y cómo va funcionando a las neuronas, yo creo. Ya me revolví. Bueno, eso creo. Esa es mi idea. Muchas gracias, Pau. Tiene mucha razón. Hay algunas características de personas con bueno, la neuroplasticidad es una propiedad que tiene el cerebro de poder hacer que nuevas terminaciones axonales, que es la formación de dendritas, que la forma en la que la huella amnésica, que tiene ciertas características en la transmisión de electricidad o de esta señal sináptica, presináptica, al espacio postsináptico pueda lograr todas esas situaciones. Sin embargo, tú dices una pregunta todavía más compleja. Entonces, ¿qué es la conciencia? Vamos a utilizar el concepto que bien son diferentes, pero para que lo podamos ir encuadrando y para que vayamos de la generalización a la particularidad, entender que mente, conciencia, alma, podríamos decir que es algo como muy similar, ¿sale? Podríamos decir que están dentro de esta estructura de algo que no sabemos qué es, pero que seguimos en búsqueda y en la situación de entendimiento, ¿va? Y conciencia no es Pepe Grillo. Conciencia es entender cuáles son las características, las capacidades que tenemos como
dentro de nuestra estructura, dentro de una voz interna. Por ese tipo de preguntas es lo que yo les comentaba, que yo preferí la neuropsicología soviética para entender el concepto humano antes que algunas otras estructuras de pensamiento filosófico dentro de la psicología, como el psicoanálisis, como el conductismo, etcétera, porque es más completo. Vamos a regresarnos un poquito al primer dilema de mente-cerebro. De rápido se los voy adelantando. No hay una solución al día de hoy. Filosóficamente hay 27 respuestas de poder decir y caracterizar quién gana. La mente es el constructo del cerebro o el cerebro existe porque existe un concepto inmaterial llamado mente. Pero bueno, vamos a intentar como darle espacio para que podamos ir avanzando en el contenido, ¿sale? Respondamos la pregunta de Pau, ¿qué es conciencia? ¿Qué es mente? Dentro de una estructura de pensamiento histórico-cultural, la mente va a estar en todo ese proceso compartido psicológico que te va a permitir tener una individualidad social. Por ahí levantó la mano Huicho. Perdón, es que pensé que estaba preguntando. Pero le iba a comentar que para mí conciencia es como el conocimiento del propio ser humano que tiene de su misma existencia, ¿no? De la propia. Y entonces tenemos ese sentido raro en donde vamos a encontrar que algo es capaz de conocer a alguien, pero ese alguien es igual a ese algo que te conoce. Es lo que me recuerda a otro dilema filosófico. ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Lo han observado, lo han leído, lo han visto? Gian, primero. O sea, como tipo el empirismo y todo eso se refiere, ¿no? Esas son escuelas de filosofía, ajá, pero a ver, cuéntenos su verdad. No sé, yo creo que un poco de todo. O sea, sí, a través de las experiencias conocemos cosas, pero bueno, sí, realmente creo que es como más por las experiencias, pero es más complicado que solamente eso. Sí. Ajá, y profundice. Aquí trae. Ok. Las cosas, digamos que las aprendemos a través de vivirlas y de cierta forma a través de nombrarlas. Ajá. Entonces, de cierta forma, vamos como creando nuestra, como una realidad individual, también colectiva, ¿sí? Ajá. Que a través como de lo que has vivido como individuo, pero al mismo tiempo es lo que el colectivo dice. Entonces, como que de esta como, digamos que realidad universal, Ajá. hay como muchos fenómenos girando alrededor como de uno solo. Entonces, como que tú vas agarrando como ciertas partes. Sí. Ajá. Ok. No me entendí, pero va por ahí. No, te entiendo. Sin embargo, te la creo hoy, aunque habríamos que explicarnos cómo pasó cuando nosotros nos empezamos a llamar Homo sapiens sapiens. O sea, cuando no es que hubiera una colectividad, no es que hubiera una estructura llamada familia, no es que hubiera una estructura llamada sociedad. Vamos poco a poco. En lista tengo... Abrir fila. ¡América! Qué bueno escucharle.
Oli. ¿Ya nos escucha, Ico? Ya. ¿Ya no? Ah, No, ya ok, no. genial. Ah, bueno, es que me robó una palabra mi compañero, que es la experiencia. No es cierto. Este, pues yo siento que ahí se ven como que los procesos cognitivos, ¿no? Ahí se puede ver, pues, la memoria, tener esos recuerdos, esas experiencias, y más que nada, pues, ir como que, pues, razonando todo lo que hemos aprendido, ir, como que nutriéndolo poco a poco para que se vaya fortaleciendo, pues, esa información que tenemos, que retenemos. Y pues es eso. Ok. ¿Cómo surgen estos primeros eventos o conceptos de memoria, América? Ay, no lo escuché, perdón, profe. ¿O ¿Lo puede ¿Cómo, repetir? cómo surgen estos primeros eventos o elementos de memoria? Pues podría decir que desde que somos pequeños, ¿no? O sea, como que todo es, o sea, desde que nacemos, los primeros recuerdos que tal vez yo tengo es de estar en la playa con mi familia, ¿no? Ok, Ah, como que, pues sí, como que se quedan plasmados los recuerdos a los que más les damos importancia. Por ejemplo, para mí es el salir con mi familia, el salir con mis amigos, el recordar o el tener memoria de que pues tenemos pues actividades que tenemos, por ejemplo, en clases, clase con ustedes, solo hace la memoria, porque si no, no lo recordaríamos. Bueno, como que todo es una cadenita, ¿no? ok, cuando vayamos observando las clases del contenido de memoria, veremos que la memoria no es tan confiable como a veces pensamos que lo es, sobre todo porque hay muchas formas en que se va modificando a lo largo de algunas experiencias. Y para tener elementos de memoria necesitamos algo que se llaman elementos de lenguaje. Intente tener un recuerdo de algo, pero sin usar una estructura de lenguaje, o sea, sin usar palabras, sin usar un diálogo interno. Ahí no lo escuché. Eh, Eso está medio imposible, ¿no, prof? Exacto. No es imposible, pero es muy complicado, porque si nosotros no logramos desarrollar el lenguaje, Vania, no tenemos una estructura para tener un recuerdo. Y si no logramos desarrollar este lenguaje, muchas veces no logramos desarrollar procesos atencionales que nos van a permitir llegar a estructuras de memoria adecuadas. Todo esto es súper complicado, por eso es que primero nos vamos a fumar un churrito y vamos a intentar explicarnos cómo es que funciona todo el asunto, para que ya cuando vayamos a la parte técnica, digan, ok, así es como va funcionando. No sé, ¿por qué cuando digo cosas de chavos? Bueno, Mari Cristi, cuéntanos ahorita. Pues yo siento que el conocimiento se da a través de la duda. ¿De la qué? De la duda. O Ok, sea, tenemos esas ganas como que, por ejemplo, desde que somos chiquitos, ¿no? Llega una etapa donde estamos de que, oye, May, ¿cómo sirve esto? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y por qué el señor no tiene un ojo? ¿Y por qué así, no? Y así vamos aprendiendo por misma curiosidad y la duda. Y ya. ok. ¿Va aprendiendo o va haciendo que sus capacidades semánticas de conjunción del lenguaje que se depositan en las capas más externa del encéfalo sea la que logre entender cuál es el concepto de ojo, cuál es el concepto de señor, y que pueda darle pauta a la palabra vagabundo cuando su mamá se lo explica? Repito, vamos a ir revisando todo eso, porque todo eso tiene más o menos suficiente evidencia al día de hoy para entenderlo desde un proceso biológico, pero no mental o no de conciencia. Luis Ángel. Listo. Ajá. Pues para mí el conocimiento viene como de varias maneras, ¿no? O sea, de varias situaciones, que es tanto
pues justamente como que el razonamiento, o sea, la percepción que tenemos de las cosas, la memoria, o sea, todo lo que hemos llegado a almacenar desde pequeños, porque inconscientemente lo hemos hecho desde que nacemos, pienso yo, y la experiencia, que aunque buena o mala, pues siempre adquirimos todo, se nos queda bien guardado y todo. Ya con eso formamos pues el conocimiento, pero como de diferentes cosas, vamos adquiriendo el conocimiento y se forma un nuevo, por así decirlo. Ok, ok. Creo que hay suficientes comentarios como para hacer ahora esta pregunta. Entonces, todo lo que nosotros, o podemos decir que nuestra mente, nuestra conciencia es un procesamiento de información. Comentan, ¿sabes qué? Mira, llego y tengo estas capacidades para observar que esto. Entonces, esa información la voy a hacer mía a partir de un proceso de lenguaje y todo lo voy a retener en mi cabeza para poder lograr esta conformación del concepto, esta conformación de lo que es. Nuestra humanidad, nuestra mente, nuestra conciencia entonces se resuelve con simplemente procesar información. Perdón, entonces mi computadora está más cerca a ser humano que mi ex. Maximiliano, Entonces, ¿cuál era la pregunta, la final? la final. Dentro del dilema mente-cerebro, ¿cuál es la opinión que usted posee? La mente es responsabilidad de la estructura física que llamamos cerebro, o el cerebro se dio porque existe una estructura de conciencia que llamamos mente. O sea, el por qué, si del cerebro es la mente o de la mente el cerebro. Ajá. O qué es el cerebro o la mente. Lo vieron en clases anteriores, sí vieron ese contenido. Cuando se explica neuroplasticidad, encontramos que hay algo que se dice en personas extraordinarias que les pueden quitar un pedazo de cerebro y sigue siendo ellos. No todos ellos, porque a veces no pueden coordinar muy bien, a veces pierden la mitad de un hemisferio, porque a veces pierden la movilidad de una mano, porque a veces pierden como capacidad de dolor y empiezan a hacer como muchas cosas extrañas, pero seguimos siendo nosotros. Entonces, nosotros como mente, como conciencia, ¿estamos en el cerebro o estamos en otro lugar? Ay, está bien complejo. No se Porque, metieron en una carrera sencilla, muchachos. porque, Van a entender lo más complicado del universo, el concepto de lo humano. sí, no Todo lo inventes. demás tiene reglas, todo lo demás tiene parámetros. Hasta curar una gripa se sabe cuáles son las medidas virales, las capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué creen? Estudiar medicina se agarran un libro y se aprenden todos los valores. Estudiar física hasta hace unos años era simplemente estudiar todos los valores universales y aprender a hacer aritmética para calcular eso. Ustedes se están metiendo en algo que chequen la analogía. Estudiar la mente de un ser humano tiene casi las mismas características que jalarse de las agujetas uno mismo y levantarlas al cielo. Sí, porque pues se puede moldear todo. ¿Pero es posible? O sea, ¿tú te puedes levantar jalándote de tus agujetas? Mm, no, ¿o ¿Por sí? qué no? O sea, levanta tus tenis de las agujetas, los levantas, ¿no? ¿Por qué no tú te levantas jalándote de tus agujetas? O sea, como... No entendí la verdad. Esperamos que Maximiliano se quede así para pasar con Vania. Bueno, yo ahorita, por lo más o menos lo que escuché, respondiendo nada más a la pregunta de los zapatos, no podrías porque estás sobre tu propio peso, ¿no? Entonces, ¿por qué levantamos otros pesos de otro lado? No tengo ni la menor idea. No sé qué me acabo de meter. Físicamente se llama, es una respuesta física y es súper sencillita. ¿Recuerdan sus clases de física de prepa? Ay, prof, me fui extra. De verdad, soy muy mala. El Huicho, otra vez. No, profe, yo no me voy a meter sobre las agujetas. Siento que es terreno peligroso. Entonces, yo le levanté para lo del la mente y el cerebro. Yo pienso que el cerebro pues es el órgano, ¿no? O sea, sí existe porque pues, sí, es como, siento que nos metemos como qué fue primero, el huevo o la gallina.
Exacto. Así es este dilema. Entonces, yo pienso que el cerebro existe por sí mismo, por sí solo, y porque así nacemos, y la conciencia se va adquiriendo, sí, en parte por conocimiento, pero también ya la tenemos. Es como si apenas estuviera siendo como una cría. Y entonces, entre más avanzamos, más crecemos, más va aumentando la conciencia por sí mismo. O sea, sí puede seguir existiendo, pero no porque existe el cerebro, sino porque existen los años que vamos avanzando en nuestra vida. Entonces, Ok. creo que Entonces simplemente es una acumulación. Te la compro. ¿Sabes qué? Alguna vez Mauricio me dijo que nosotros somos los mismos seres humanos desde que llegamos al Homo sapiens sapiens. Por ahí una Homo sapiens sapiens le gustó un neandertal, entonces por ahí como que chocaron sus carritos y por ahí tenemos un 4% hasta 6% de emparejamiento genético con otro tipo de Homo sapiens, bueno, de Homo neandertales, ¿no? Se tienen nuestros estudios. Pero digamos que no pasa nada, bueno, con que desarrolláramos lo importante es suficiente, ¿no? Hay luz para todos en la viña del Señor. Entonces, te la creo siempre y cuando me expliques cómo, no importa, cualquier Homo sapiens sapiens puede ir desarrollando esta característica que se llama conciencia. Simplemente es como alimentarte, como que sales al sol y vas desarrollándote a lo largo de la vida. mm, es que también es hacer, ¿no? O sea, como buscar, aprender. O Uy, sea, sí, porque el niño que es un bebé llega y está así como de, hoy tengo muchas ganas de absorber conocimiento, a ver, por favor, universo, lléname de sabiduría. Eso, es que eso también iba es a decir. Max. Bueno, o sea, es que yo pensaba decir justo eso, que pues, requiere del conocimiento de otros factores externos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues los padres, de lo que te enseñan, Ok. desde ahí, ¿no? O sea, porque pues ellos se encargan de que tú, primero como las necesidades, ¿no? Y después de que vayas a la escuela, de que te digan que socialices, que sí, que no, pero igual, pues, no sé, es que hay todo tipo de conocimientos y no sé si todos como que se puedan aprender por las experiencias desde un inicio. Se las compro si me explican de hace miles de años cómo es que el Homo Ya, sapiens sapiens lo llevaban al kinder. O sea, ARG, mujer, llevar niños a kinder, yo hacer colección y casa, ARG, tú peinarte y usar ropa deportiva en pants. yo digo que es que Usted es un iniciado, vamos, explíquenoslo todo. Ya valió. Pero, em, a ver, ¿qué iba a decir? Ya. Hace algunos ayeres, conocí a un sujeto muy, muy peculiar que me explicó esta cosa. El cerebro es como una especie como de radio que, como que, recibe las señales como del universo, por así decirlo. Ujú. Ojo, no es una creencia mía, pero es una teoría que escuché, pues, que entonces, como que las cosas existen como universalmente, pero y el cerebro como que las recibe, entonces eso es como lo que va formando tu conocimiento de las cosas. Ujú. Entonces, en el caso de como que de cierta forma, mientras más existimos, más conocimiento hay. Entonces, cuando estaban los neandertales ahí todos felices, este, ese era como el conocimiento o la realidad, y cada uno como individuo iba como absorbiendo o recibiendo esas señales. Y hasta ahí llega mi conocimiento del tema. ¿De dónde salen esas señales?
Es que miren, los entiendo, o sea, yo Yo puedo s- ver perfectamente cómo es que existe esa realidad. ¿Por qué? Porque claro que mi hermano lleva a su hijo a la escuela y la maestra en el kinder le puede enseñar los colores y le enseña que no puede levantarle las faldas a las niñas, también le enseña que debe de poder desabrocharse el pantalón para ir al baño, porque si no va a ser literalmente un cagadero. Entonces, vamos a estar haciendo como muchas situaciones del otro, pero ¿quién le enseñó eso a la maestra? ¿Y quién se lo enseñó a su vez a su maestra? Me queda claro, esos neandertales en su momento tuvieron que hacer una representación de la imagen como nos estaba sugiriendo Descartes. Descartes nos decía, nos vamos haciendo una pequeña obra de teatro en el cerebro para entender esa parte. Lo veremos mejor cuando estudiemos la historia de la neuropsicología. Sin embargo, hoy nos permite observar cuál es la relación que existe entre eso. Yo les comentaba, ¿por qué nosotros no somos capaces de elevarnos al cielo tirando nuestras agujetas? Mientras que podríamos levantar a cualquier otra persona de la misma mecánica. Y eso se llama punto de apoyo. Nosotros no nos podemos jalar al cielo porque no tenemos un punto de apoyo. Nuestro punto de apoyo son nuestros pies. Pero ¿qué creen? Nosotros sí podemos comprender lo que queremos pensar porque nosotros pensamos de lo que estamos pensando. Haría el meme. ¡Puah! O sea, ¿cómo es que somos capaces de pensar que estoy pensando lo que otros piensan de mí? ¡Puaj, puaj! ¿No? ¿Y cuál es ese punto de apoyo en ese momento? El lenguaje. El lenguaje es la única estructura que nos permite razonar sobre algo que estamos haciendo. ¿Y qué creen? América nos los comentó. Claro que puedo tener recuerdos de mi pasado, los primeros recuerdos en donde estaba en la playa con mi familia, que son hermosos, únicos y irrepetibles. Y tiene razón. Pero esos recuerdos solo se desarrollan después de que podemos adquirir lenguaje. Todo lo anterior es muy difícil que la gente, cuando la gente llega y te chorea y dice, es que recuerdo el alumbramiento, que la sala de operaciones, uy, sí, porque cuando eras un bebé, naciste comprendiendo que es una sala de operaciones, ¿verdad? O sea, hoy niños de la secundaria que no saben en qué se están metiendo y embarazan a sus chicas, no, ni siquiera entienden que tienen que pagar un parto, ¿no? Pero hoy sí, cuando nosotros nacemos, ya sabemos que vamos a salir a ver, ¿qué onda, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ay, mira, estoy naciendo, ¿no? O sea, no, porque necesitamos una estructura que nos permita recordar todo eso, y recordamos en palabras, recordamos en significados, lo que nos regresa a cómo observar el proceso de cognición. Tenemos a una persona que va a conocer algo. Eso es el método científico. Estructuralmente, como yo estoy conociendo otras cosas, y le pongo señales, y le pongo medidas, y le pongo criterios, y le pongo cosas. Sin embargo, ¿qué va a pasar en este proceso de enseñanza-aprendizaje? El objeto me va a cambiar. ¿Se entiende? Porque una vez que yo sé qué significa esto en italiano, nunca vuelvo a hacer la vida así. Quien se rió entiende, y quien no se rió no conoce el concepto. ¿Me explico? ¡Buah! ¿Y ahora qué creen? Hay otra condición que no podemos ignorar. ¿Y qué no podemos ignorar, chicos? Que el lenguaje no es confiable, no es perfecto. ¿Alguien me puede decir el sentido de la frase yo estoy mintiendo? ¿Es cierto o es falso? Todos así. Punto directo al examen para quien me diga si es cierto o es falso. Ah, Jan. o sea, tú afirmas que estás mintiendo. Uh-huh. Es una falla en la Matrix. Es lo que es. Sí. Ok, vamos a agarrarnos un incauto. No he escuchado a Ana Patricia Muñoz. Ana Patricia, yo estoy mintiendo, ¿cierto o falso? Dígame la valencia de esa frase. Pues no sé, no, como que, no sé. No, la verdad no sé. Ok, 2 puntos examen. Evelyn Itzel Arenas García. 2 puntos. Ay, tenemos manitas. Vania.
Ok, creo que yo tengo una respuesta, pero no sé. O sea, si tú dices que tú estás mintiendo, en realidad, pues es falso, porque no estás mintiendo, porque estás aceptando que estás mintiendo. ¿Está Pero, bien? No, pues ya. pero si estoy falseando, que estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, ¿no? Ujú. Las dos cosas al mismo tiempo, profe. ¡Ah! Salió de la Matrix, pensar fuera de la caja, ¡puah! 3 veces. Por eso les comento, Mari, Pues igual, o sea, siento que es verdadero y falso al mismo tiempo, porque es verdad que lo estás diciendo, pero también es una mentira, no sabes si sí estás diciendo la verdad o no. voy a regañar a mi novia cuando me dijo estoy medio embarazada. Creo que tiene razón, o sea, yo la regué, o sea, ¿Cómo? puede estar como, a lo mejor nada más se desarrolló la mitad. A ver, si la palabra es yo estoy mintiendo, La frase, necesitamos encontrar la valencia de la frase yo estoy mintiendo. pregunta si es verdadera o falsa, ¿no? Ujú. Verdadera. O sea, no creo que sea falsa porque estás afirmando, como dijo Jan, que pues, yo estoy mintiendo, más no yo miento o yo mentí sobre tal cosa, ¿no? Ujú. Yo Pero digo si que es verdad. mentí, estoy diciendo la verdad, por lo tanto es verdadera. Pero si es verdadera, estoy mintiendo genuinamente. No, Entonces, ya falso. me otra vez. Y ahí es donde les digo, el sistema que utilizamos como punto de apoyo no es perfecto. Por eso no podemos decir que somos los dueños y únicos objetos de la realidad. Intentemos buscar la otra situación. La mente es una estructura que está, como decía Luis, desarrollándose, simplemente crecemos y nos inflamos. Alguien responde, no, está tu papá que te dice, niño, límpiate las chinguiñas. Está tu mamá que te dice, hija, no comas con los codos arriba de la mesa. Está tu abuela que te dice, ¿sabes qué? Mira, aquí toma 10 pesos y vete por unos chetos. O sea, existe un sistema afuera que nos va enseñando como ser humanos. Pero si ese sistema lo tiene mi maestra, mi papá, mi mamá, mi abuela, las leyes, la mexicanidad, mis vecinos, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Algo humano o algo de afuera? ¿Qué estoy interiorizando? ¿Las reglas de los otros o mis reglas? Porque incluso las reglas de mi familia son las que estarían pendientes. Pero qué hueva con mi familia, ¿no? O sea, son gente rara. Hasta me siento de adoptado. Jan, Creo que sería en ese momento meramente lo de afuera, porque todavía no existe una regla tuya, o sea, todavía como que no eres algo reglable, por así decirlo. ¿ok? Y ya a partir de eso tú vas diseñando tus propias reglas. Por eso me Pero pongo en ese momento, estoperoles, y me hago un mujo, y por eso ando con una minifalda, y por eso no me depilo las axilas. sí, exacto, así es como terminas con el pelo largo y con barba. ¡Wicho! Yo creo que también estás aprendiendo lo de afuera, pero el cómo lo uses, el cómo lo empieces a practicar tú y cómo lo creas, pues ya es algo que de tu conciencia, o sea, de que tú estás adquiriendo, que tú estés, perdón, aprovechando la información que adquieres para crear una propia percepción. Va. ¿Cuántas personas, utilizando un poquito el ejemplo de Gian, cuántas personas conocen con barba y cabello largo? Que las tengan hoy en día. Allá. Dos nomás. Bueno, entonces, ¿esa forma sería una forma original de responder? ¿Una conducta original, independiente? Pues no. ¿Creamos nuevos patrones de conducta o simplemente copiamos de la copia, de la copia, de la copia? Porque ahorita me están diciendo, es que claro, Mauricio, se entiende, hay un criterio, hay un razonamiento. Así como existe ese criterio de razonamiento del sujeto que observa al objeto y que después el objeto lo cambia.
Yo observo mi sociedad, la interiorizo y para interiorizarla después la modifico. Pero esas modificaciones están fuera de la sociedad. Ahora, ¿esas interiorizaciones significan simplemente procesar información? Porque si es procesar información, ya sé por qué veo tanto a mi teléfono. Parece ser que es más inteligente que mi mejor amigo. Él sí me sabe decir por dónde cortar para llegar a algún lugar. Eso sí. Entonces, ¿nosotros somos más humanos por la capacidad de información que procesamos? ¿O eso está fuera de lo humano? Sí. Jan. También puede ser por lo contrario, porque podemos no saber cosas. O sea, el teléfono sabe lo que sabe, o sea, tiene la información y eso es lo que hace que sea el teléfono. Pero el humano es humano porque puede no saber cosas. Y Ay, no, el otras, otro día yo le pregunté a Siri, sí, cuéntame un chiste. Y me dijo Siri, ¿cómo llama su papá a su hija? ¿Cómo llama un papá ranchero a su hija? Y me dijo, hija. ajá, O sea, si entienden ese chiste es porque entienden algo que se llama prosodia. Y esa prosodia es que yo no diga hija como en los videos de YouTube, en donde simplemente soy Anonymous y puedo hacer las cosas, sino todo un proceso de estructura de temas, de tonos, de ritmos, de cadencias, en donde virtualmente, por simplemente cómo lo digo, es un chiste y no lo que digo. Entonces, si hay un procesamiento de información, pero la información no es lenguaje, es sonido, o es interpretación del sonido. Y todo eso tiene que ver con neuropsicología. ¿Y por qué? Porque se encargan de neurociencias alrededor de la observación. Si se dieron cuenta, hablamos de todo. Fuimos desde la cocina hasta el comedor. ¿Por qué? Porque de eso se trata todas las áreas de estudio que tienen que ver con neurobiología, neurología, neurofisiología, neuroanatomía, neurofarmacología. Otros neuros que hayan escuchado, chicos, vamos, escríbanlos o en cadenita, grítenlo, vamos, que se escuche. Neurofisiología. ¿Ok? Ay, ahí está. Neuroanatomía, perfecto. Ay, Neurolenguaje. No lo he escuchado tanto, pero sí hay gente con esos términos. Neuroingeniería. Sí, hay una rama de la robótica que está haciendo implantes en ese tipo, claro. Neuromarketing. Neuromarketing está, no deberíamos tomarlo en serio, pero está. Son técnicas de venta, pero en fin. no sé si exista neuroquímica. Neuroquímica, por supuesto, cuando lees esa revista en donde te dicen, usted está enamorado por estos químicos, ahí. ¿Qué más? Neurogastronomía, ¿no? Todavía no. Sí hay gente que está haciéndolo, pero son más que nada elementos de micropuntos y microdosis y cosas como cosas gourmand, entonces, o sea, no tanto, pero sí. ¿Neuroeconomía? Sí, hay una variante de lo neuro que está estudiando sobre todo cómo es que nosotros pensamos en función de valores. Que son ya clases muy especializadas de economía, porque son cómo se va tomando, cómo existe la toma de decisiones y los constructos de juego para que las personas hacen negocios o para que las personas logran tratos. Es algo muy complejo, pero sí, tiene que ver con muchas matemáticas. Por aquí tenemos, Mijael dice, vamos a ir haciendo como un pequeño control. Esta tabla la van a encontrar en Portellano y vamos a estar observando las neurociencias no conductuales. Entendamos que neuropsicología se va a encontrar en una rama gigantesca de áreas que están estudiando esta estructura neurológica, que la vieron en bases biológicas de la conducta. Una neurona que prende y apaga, que manda un impulso a otra neurona que recibe y que a su vez prende y apaga. Eso puede llamarse teoría de información computacional.
porque es un 1 y un 0. Y cómo modula toda esa información es lo divertido dentro de estas disciplinas. Pero ahora vamos a las neurociencias no conductuales. Neurobiología, estudio de la anatomía fisiológica y bioquímica del sistema nervioso. Neurología, estudio del tratamiento de los trastornos del sistema nervioso. Neurofisiología, estudio de la actividad funcional del sistema nervioso. Neuroanatomía, estudio de la estructura y morfología del sistema nervioso. Y neurofarmacología, estudio de los efectos de los fármacos sobre el sistema nervioso. Cada una de estas estructuras de pensamiento nos va a permitir hacer súper especialización en cada una de las áreas en que vayamos observándolo. ¿Cuál sería una diferencia entre neurofisiología y neuroanatomía, chicos? Pues la neuroanatomía justamente se enfoca pues en la estructura, como dice, o sea, en lo que es cada parte, ¿no? Pienso yo. Y la neurofisiología, qué sucede en cada parte, siento yo. ¿Cómo ¿Cómo? existe el uso de esa parte? Ok. ¿Por qué? Porque observan las características funcionales. No es lo mismo describir la falange a describir el movimiento de la falange. Maricristi. Sí, es como... Ay, espere. Ajá. Por ejemplo, de que... Bueno, ajá, lo que encontré en internet es que, ajá, la neurofisiología estudia los síndromes y enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Y la neuroanatomía es el estudio de la estructura y la organización del sistema nervioso. En una es como los problemas que puede llegar a tener y la otra como, pues sí, sus partes y sus funciones. No sé si estoy bien. Técnicamente da la descripción, pero nos hace falta el elemento en donde usted hace la comparación y dice, es diferente por esto y por aquello. Pero vamos trabajando. Estas son neurociencias que no van a tener característica de cómo es que la persona hace algo, ¿sale? Simplemente es cómo existe ese proceso de forma descriptiva. Ahora veamos las correspondientes a las conductuales. ¿Alguien me ayuda con la lectura? ¿Y cuáles son neurociencias conductuales las que vamos a ver un reflejo de conducta en el Inter? Vania no me ha platicado muchas cosas. Cuénteme el chisme. ¿Cuál es la pregunta? Yo le iba a ayudar a leer. Eso, lea, échame la mano en la lectura. ¿Así? Ok. Neurociencias conductuales. Psicobiología. Estudio de las bases biológicas de los procesos mentales. Técnicamente, todo lo que vieron en bases biológicas de la conducta, ¿sale? ¿Por qué es que tenemos sueño? ¿Por qué es que tenemos frío? ¿Por cómo es que nos despertamos? ¿Cómo es que nos motivamos? Muy bien. Okay. Psicología fisiológica. Estudio de los mecanismos neurobiológicos del comportamiento mediante la manipulación directa del cerebro en experimentos controlados. Un ejemplo, América. América. Su micro. Creo que lo está relacionando. Perdón, es que estoy desde la computadora y el celular y me confundí. ¿Cómo, profe? ¿Un ejemplo? De la primera o de la segunda. De la segunda, por favor. Un ejemplo de psicología fisiológica. Yo diría que hasta lo más básico, ¿no? ¿Te acuerdas de esos experimentos en donde le ponemos electrodos a las ratitas? ¿A las ratitas? Ajá. Sí, me acuerdo. A ver, cuénteme uno de esos para explicar la psicología fisiológica.
Pues que metían, bueno, espero sí estar en lo correcto. Que metían a una ratita y como que tipo la eh, mm, domesticaban, no sé, como que le... Ay, Ahorita volvemos con ustedes. Hay un premio Nobel no fue premio Nobel, es un científico increíble, que fue el promotor de los estudios del sueño. Como quería saber por qué es que dormíamos, porque se dan cuenta, el dormir es una cosa medio macabra. De repente, ¡plup!, te apagaste, y ya, adiós. Como raro, ¿no? Entonces este científico dijo, ¿sabes qué? Tenemos presupuesto, hay que estudiar. Estaba en, creo que era Michigan, o Massachusetts. La verdad no recuerdo qué universidad estaba, pero sí era como mexicano y es como de nuestros grandes orgullos. Entonces dijo, hay presupuesto, vamos a abrir gatos. ¿Cuáles son los animales que más duermen en la naturaleza y que podamos manipular, que tengamos a la mano? Gatos. Los gatos se duermen casi 18 veces en el día. Entonces agarraron un gatito, le abrieron la cabeza y le empezaron y lo hacían dormir. Entonces estaban esperando que el gato pudiera, lo ponían en una tina con agua y lo ponían en medio de la tina con agua, en un palito como para que el gato estuviera parado, y justo cuando estaba como intentando dormir, le exploraban el cerebro para ver qué es la sustancia que estaba segregando. Y de ahí tenemos muchos, fue como de los estudios precursores para los fármacos de sueño con los que contamos actualmente, los que no son sensibles a la dependencia. Exactamente, Wichot. Buenísimo, brillante ese. Una vez me tocó en una conferencia, qué bruto, nunca la olvidaré. Entonces, dices, wow, ¿no? Qué cruel que estés matando gatitos para poder checar cómo es que nosotros dormimos, pero es más o menos de lo que se trata. René Drucker. No tiene mucho que murió, una lástima. Bueno, psicofisiología, tenía la mano levantada, América, léalo, por favor. Voy. Psicología fisiológica. Estudio de los mecanismos neurobiológicos del comportamiento mediante la manipulación directa del cerebro. Psicofisiología. Perdón. Psicofisiología. Estudio de las relaciones entre los procesos psicológicos y los procesos fisiológicos subyacentes en seres humanos sin recurrir a técnicas invasivas. ¿Eso cómo sería, chicos? ¿Qué se les ocurre? Ay, a mí lo único que se me ocurre es, por ejemplo, Skinner. Ay. Ok, Skinner es una opción. Se refiere más a algunos elementos incluso de electrónica. Hay unos, por ejemplo, Skinner utilizó el estímulo aversivo. Se le conectaba a alguien, una máquina de toques, entonces para poder ir aprendiendo, para poder hacer algunas cosas, venía como esta estimulación. Eso era en negativo. ¿Han visto los programas en donde alguien entrevista con el detector de mentiras a alguien, a otra persona? ¿Por qué es que logran saber que es algo cierto o que es algo falso? ¿Wicho? Porque el pulso cardíaco aumenta, ¿no? Creo. Porque el pulso cardíaco aumenta, ¿no? Es lo que hacen unos policías. Los ponen en algunos, pero el ritmo cardíaco, si bien aumenta, no es suficiente información como para determinar que alguien dice lo correcto o lo incorrecto. ¿Wicho? Porque el cerebro crea como ondas diferentes, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. Eso es para un electroencefalograma, pero eso no te dice si estás mintiendo, si estás diciendo la verdad. Son estudios un poquito complicados, de hecho tengo muchos profesores que están como en contra del detector de mentiras porque pues, son medio patrañas, pero el contexto científico que está de atrás de la máquina es la conductividad eléctrica.
Se ponen electrodos en la piel para que van observando la sudoración, el ritmo cardíaco y van haciendo como una estructura para saber qué tanto existe o no existe un cambio de ondas. En electrofisiología hoy hay se está estudiando mucho una señal que se llama la NP300, que no es la camioneta, nos sirve para saber cuándo una persona ya decidió. Regularmente las decisiones formales las tenemos 10 milisegundos antes de que nosotros sepamos qué queremos hacer. Por ejemplo, ¿quién voy a decidir entre el Brian o el Kevin? Entonces yo ya sé que es el Brian porque tiene la itálica del año, y no el Kevin, pero sigo indecisa hasta seguir viendo quién da más chocolates o quién presenta la bolsa con menos sangre de regalo. ¿Me explico? O lee, Huicho, o baje la mano. Lea, por favor, qué amable. Psicofarmacología. Psicofarmacología, estudio de los efectos de los psicofármacos sobre el comportamiento. Ok, ¿algún ejemplo? Pues como, no sé, siento como hasta, no sé, las pastillas que nos tomamos como para el dolor de cabeza, no puede ser. ¿Sí? Ok. Aunque ese tiene que ver más con otro. Dolor de cabeza regularmente son otras ciencias. Aquí estamos hablando del comportamiento. Como tipo con las pastillas para el déficit de atención, ¿no? Puede ser un poquito más estudios psiquiátricos, aunque es neuropsiquiatría, pero es un ejemplo. ¡Michael! Es Mijael, profe. Cada vez que veo su nombre escucho Last Christmas, I give you my heart. Como los medicamentos para controlar la ansiedad y la depresión. Ok, es un ejemplo muy similar al de Huicho. América. Pues yo ahorita recuerdo que en algún momento mi papá llegó a tomar clonazepam y pues sí he visto que es muy, muy fuerte, como que pues en los efectos que da, ¿no? Porque hasta puede ser, o he visto que sí ha sido como que no es bueno, pero algo independiente. Y pues se tiene que ir dejando poco a poco, poco a poco. O sea, por ejemplo, de una pastilla, como que llevarlo un mes, luego tomarte media pastilla un mes y luego como que un cuarto de pastilla, así hasta que se vaya desacostumbrando pues el organismo. Son procesos de deshabituación. Tiene un poco que ver, igual con la misma línea de los otros. Maricristi. El clonazepam es un medicamento muy viejo, ¿no? Y por eso tiende a ser adictivo, ¿o no? En general, todas las familias de las benzodiazepinas, que de las primeras más estables es el diazepam, hasta las actualmente son, a lo mejor alprazolam o otro tipo de familias, pero no es por tanto que sea viejo, sino porque es como el uso que se necesita. Además de que a veces se necesitan algunos medicamentos que sean accesibles y que sean rápidamente conseguibles. Por ejemplo, cuando yo compro alprazolam, todo el mundo en la farmacia me ve como si fuera un marihuana, bueno, un delincuente. Pero el clonazepam, pues es un medicamento muchísimo más estándar, más manejado, más conocido por todos. Pero es más que nada porque es el efecto de las benzodiazepinas en el cuerpo. Y por eso es el que, bueno, tengo una amiga que así fue al psiquiatra del seguro y así de buenas a primeras le dieron clonazepam y Pues creó perdón, una dependencia. Ajá, porque yo, o sea, yo estuve intentando, bueno, yo fui al psiquiatra muchos años, igual nunca me dieron clona. ¿Por qué? ¿Por qué no me dieron a mí? O sea, tienes que llegar a un grado, como a un Bien nivel. enojada. Yo quería mi clona. Sí. Es que, por ejemplo, el clonazepam se diseñó con la intención de ser un relajante muscular, pero como efecto secundario tiene efectos psicógenos, o sea, tiene cierta sensibilidad al agrado. Y el problema es de que hace cierto efecto dendrítico en donde los receptores del dolor aumentan a lo largo del consumo.
A lo largo del consumo son con consumos medianos de entre 3 y 9 meses. Entonces, a veces el dolor que se está intentando paliar se incrementa por el que promueve la recepción dopaminérgica en ciertas dendritas. Si no hay como esas necesidades, pues no se utiliza. El Viagra salió como una necesidad para resolver un problema cardíaco ligero y, oh sorpresa, hizo más felices a los hombres de 50 y a sus esposas, ¿o no? Otro ejemplo como muy claro sería, actualmente se está estudiando el uso del paracetamol como, ¿sabían que somos más propensos a tomar malas decisiones cuando tomamos paracetamol a los días que no? ¿En serio? Yo Wow. solo sé cuando tomo esas cosas. Paracetamol. ¿Y a qué se debe, profe? Es lo que están estudiando. Aún no se logra investigar específicamente la vía. Se supone que libera ciertas hormonas endógenas en el área prefrontal, pero todo el mundo ya lo habían visto de manera conductual. O sea, a veces hay unos macroestudios en donde se les da una batería de medicamentos a las personas y se les da una batería para saber cómo están a 200, 300 personas. Entonces, los investigadores que son medio flojitos se ponen a cazar correlaciones. Esto es por esto, esto es por esto, esto es por el otro, ¿no? Y entonces en esas las agarras y las vas trabajando hasta llegar a algún resultado. Se observó un correlato entre el uso de paracetamol y mal rendimiento en toma de decisiones clientes. O sea que como que tenían que ver algo emocional, sentimental, se tronaba. Entonces lo se está estudiando en este momento. Que repito, es como parte de lo que se está haciendo. Neuropsicología, estudio de las relaciones entre el cerebro y la actividad mental superior. Repito, no me eché todo ese choro para poder confundirlos más. Es que la actividad psicológica superior es la que nos va a generar cómo existe en la conducta del ser humano. Por ejemplo, el habla, cómo es que se encuentra estructurado el habla y qué ocurre cuando la perdemos. Por ejemplo, la toma de decisiones, por ejemplo... Lo de atención, ¿no? Como los que te ponen cuando quieren ver si tienes déficit de atención. No sé, algo así. Eso es más neurofisiología. Por ejemplo, lo que nos comentaba, no recuerdo el nombre de la compañera, cuando tomó el entrenamiento de neurofeedback. Eso es más como de neurofisiología por la estructura del instrumento, pero neuropsicología en la instrucción del mismo. La neuropsicología está muy enervada con otras ciencias que estudian lo neuro. Y, por ejemplo, neurociencia cognitiva, quien me lee el recuadro es Máximo. No. Estudio de las bases neurales de la cognición en sujetos sanos mediante neuroimagen funcional. Es cuando te ponen pruebas para saber cómo estás de memoria o de así. Eso se basa más en neuropsicología. Esto tiene que ver más con neuroimagen. O sea, que te ponen como ciertas imágenes para ver cómo reaccionas, por ejemplo, a un gatito o así, y a ver qué áreas del cerebro se iluminan. Como la prueba de las manchas. Algo así, Vania. No, la prueba de las manchas es meramente psicológico y muy cercano a la familia de pensamiento de de psicoanálisis. Podría ser cuando hacen pruebas. No estoy loco, sí maulló, ¿cierto? Es que tengo un gato aquí. No, yo también maullo, no se preocupe. Sí, pero no en clase, pero... Para desestresarse. Es que es bien tierna. Pero sí maulle. Díganos, Pau. Bueno, que sí puede ser las pruebas que hacen a los daltónicos. No, esa es más optometría. Sí, no. Observar la colorimetría que percibimos no pasa al sistema nervioso central. Se queda simplemente en un proceso perceptivo. Como lo llegaron a checar en sus clases de bases biológicas. ¿Alguien levantó la manita?
En este caso, hay algunas vertientes. Por ejemplo, una vez me tocó trabajar con una chica que le hicieron una SPEC, una tomografía, pero en tiempo real. Es una prueba un poquito cara, cuesta como 25, 26 mil pesos. Estaba siendo preparada para una operación porque había sufrido un derrame y tenían que extraer cierta área de... No, no es cierto. Tenía una bolita en el cerebro, una acumulación, y tenían que extirparlo. Era como del tamaño de una bola de tenis, entonces ya le estaba afectando el caminar y todo el cuadro. Le habían incapacitado el brazo. Llevaba 2 años de diagnóstico, pero como era una operación arriesgada, estaban esperando como eliminarla con algunas técnicas que no pudieron, no se dio y siguió creciendo. Entonces, la chica, fue muy impactante, la chica era particularmente guapa y tenía 21 años cuando la conocí. Entonces se meten en el tomógrafo y se va haciendo una prueba despierta, le vamos preguntando, que imagine tocar el piano, que imagine correr, algunas preguntas que se van haciendo con esos protocolos, ¿va? Y van observando qué áreas se están iluminando para ver cuál va a ser la pérdida. Entonces, en esa prueba se encontró que ella iba a perder la capacidad de mover su pierna izquierda y su brazo derecho. Entonces, nunca más iba a poder utilizarlo. Si bien la operación le iba a salvar la vida, pues teníamos que sensibilizar a la paciente para hacerle entender que o era perder su movilidad o perder la vida. Pero era a partir de ese tipo de pruebas de neuroimagen funcional. Lo que les explico, actualmente sí hay muchas áreas del cerebro que están súper especializadas en algunas cosas, pero que quitarlas no necesariamente significa acabar con la mente o con la conciencia de los sujetos. En otro ejemplo, por ejemplo, uno más teórico, hagamos ese ejercicio. En neurociencia cognitiva, imagínense qué sería la vida si tuviéramos cola. ¿Qué cambiaría de la vida si tuviéramos cola? La ropa. Ok, ¿cómo cambiaría la ropa, Vania? Pues tendremos un hoyo. ¿Así de simple? Una funda. El cómo sentarnos. Una funda. Una funda. Vamos primero con Espinosa y después con Mari. ¿Cómo se esta funda? Una cosita para que te la enrolles, yo qué sé. Pero pues yo supongo, no sé. Pregunta con truco. ¿Y de qué tamaño sería la funda? ¿Sería lo mismo el tamaño en hombres que en mujeres? ¿Habría fundas Chanel? ¿Fundas? Chicos, todo eso cambiaría. La neurociencia cognitiva lo que busca es observar algunos parámetros de situaciones diferentes que nos permiten entender cómo es que pensamos lo que pensamos. ¿De dónde viene? ¿Saben qué sistema numérico nos rige actualmente a nosotros latinos? ¿Cómo? Nuestro sistema numérico es el sistema numérico decimal. O sea, nuestra base de contar es en función de... 10 en 10. ¿Por qué? ¿Por qué no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ay, ¿por los dedos? ¿Sabían por qué? ¿Sabían cuál es el sistema, cuál es la base del sistema numérico en egipcio? Bueno, en los antiguos egipcios. Hexadecimal. ¿Por qué? O sea, en base. ¿Saben por qué? Una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, un tronco. Al de las medidas con las manos, por ejemplo, se supone que son 25 centímetros. ¿Ese? Ah, ese es el de pies, pulgadas, pero ese es más americano. Canijo. Pero utilizan una pulgada, el equivalente de un dedo, utilizan un pie. Bueno, no estoy gordo, no puedo subir mi pie, pero ya entiendo, ¿no? Existe en algo tan serio como las matemáticas, existe un referente de medida del cuerpo. En los mayas, ¿cuál era el sistema de medición
numérica. En base a 12. ¿Por qué perdón, en base a 20. ¿Por qué creen? Dedos de manos y pies. Exactamente. Como los pies estaban expuestos, también servían para contar. Qué cool. Qué raro, ¿no? Por eso mi pregunta, y por eso es una pregunta de introducción a neurociencia cognitiva. ¿Qué pasaría qué cambiaría en el mundo si tuviéramos cola? Maricristi dijo cómo sentarse. ¿A qué se refiere? Pues sí, por ejemplo, los perritos cuando se sientan no pueden apoyar todo, pues sí, todas sus pompitas porque estarían lastimándose su colita. Y también acabo de ver una imagen que es un humano así como con cola y los pantalones son más tiro bajo, pero tiro bajo así bien de cholo. ¿Qué otra cosa cambiaría? Ay, O sea, no tendríamos cintura. ¿Eh? Dije que, ay, Sí. como Mari dijo que los pantalones son de que tiro bajo, yo dije que entonces no tendríamos cintura porque estaba viendo de que la moda de hace, no sé, de los 2000 y así, todos los pantalones eran tiro bajo y pues las mujeres casi no tenían cintura por lo mismo, yo creo, no sé. Bueno, no es que la perdieran, ¿verdad? Simplemente O sea, no, pero pues, Bueno, exacto, ok, no era tan pronunciada. ¿Cómo estarían configuradas las salas? ¿Cómo iríamos al cine? ¿Cómo sería nuestra sex appeal dependiendo del tamaño? Yo creo que las calles, también cambiarían las calles, porque ahora con cola nos podría una posibilidad de irnos colgando, pienso yo. Bueno, ya depende de qué tan larga sea la cola. Ajá, yo pensé porque en la Y película fuerte, que- ¿no? También, o sea. Ajá, usarla como una herramienta. Es que a lo mejor es cola de chango y no de perro. Habría aparatos del gimnasio para fortalecer cola. Pero repito, ¿cuál sería la distancia que podríamos tener entre personas con una extremidad de entre 15 y 20 centímetros en la parte de la espalda? Notan que acercarse a una persona por atrás ya no sería lo mismo que si tuviéramos cola o sin cola. Con el COVID sería distancia de 1,50 m. Algo así, o sea, chequen que todo cambiaría por simplemente tener un apéndice más. Y esas son las cosas que se van desarrollando en neurociencia cognitiva. Entonces, para ir cerrando el tema, ¿qué es lo que sería como muy claro, muy real, muy específico de lo neuropsicológico, de la neuropsicología? Este apéndice de lo neuro nos va a dar un carácter científico, nos va a ayudar a estudiar las funciones mentales superiores, va a tratar preferentemente las manifestaciones del córtex asociativo, o sea, de todo lo externo, ¿va? Vamos a lo largo de las clases a ver algo que se llama bloques funcionales complejos, que nos los va a regalar un autor ruso que se llama Luria. Pero digamos que para estos momentos nos vamos a quedar en que toda la orillita, todo lo que es la parte más externa de nuestro cerebro es el córtex asociativo, que es lo que nos va a permitir entender que el concepto de manzana tiene que ver con forma, color, tamaño, textura, sabor. ¿Me explico? Si nosotros perdemos la capacidad de reconocer el color rojo, ¿creen que las manzanas no sepan lo mismo? No, porque el color rojo está asociado profundamente a la adquisición del concepto. ¿Creen que si nosotros dejáramos de poder reconocer el concepto de crocante, una manzana cambiaría su sentido? ¿Cómo que sentido? Intenta describir una sensación, Vania, de comerse una manzana. Ah, pues está crujiente. Sí, está como durita y luego está como medio... Sí. Ajá, y Okay. como granulada. ¿Te das cuenta que las primeras dos palabras que utilizaste para describir tu experiencia no tienen que ver nada con sabor? Si nosotros quitáramos ese concepto, desaparece si quitáramos esas capacidades de lo humano, quitaríamos ese concepto.
Estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. No se preocupen, si no podemos memorizar muy bien, hay técnicas. Si no podemos prestar atención, hay estrategias. Si de repente nos dieron un balazo y no podemos hablar, hay procesos. Se puede y nosotros como clase lo vamos a estudiar. Utiliza modelos humanos. Voy a utilizar muchos referentes de modelos animales, pero realmente neuropsicología se va a basar en lo humano. Se va a basar en lo que nuestro concepto, de nuestra experiencia, de nuestra cultura, con nuestro lenguaje, con nuestro cuerpo puede desarrollar. ¡Varia! Profe, ahorita que dijo lo del balazo y que alguien puede perder la capacidad de hablar, que hay procesos, me acordé en el semestre pasado, la Miss de Bases nos dejó ver una película que se llamaba Víctor, el niño salvaje de Apeirón. En el caso es que el niño no podía hablar porque pues había, digamos, durante muchos años no había estado en contacto con humanos. Y Luis, me estás distrayendo ya. Perdón. Entonces, bueno, este niño no hablaba y así, entonces lo encontraron en la selva, se lo llevan así como con, pues, ya la sociedad. Y lo empiezan como a entrenar, un doctor, pero le quería preguntar, o sea, si es posible que ya en el caso de que, según el niño tenía como 11 años, ya en un momento muy adelantado, ¿sí pudiera llegar a alguna función del habla o ya no? Hay un momento en el desarrollo de los infantes que se llama poda neurológica. Nosotros nacemos con algo así como 120, 130, algo así, millones de neuronas. Y hay un momento en el que se necesita hacer economía de las neuronas, entonces se van perdiendo muchas estructuras sinápticas y de glía. O sea, como tenemos muchas células nerviosas, estorban. Y es mejor quitarlas para que hagamos caminos más eficientes antes de conservarlas para que siga estorbando y quemando recursos. El cerebro es muy flojo, entonces mientras más rápido y mientras más fácil tenga las vías, mejor. Lo que le pasó, o lo que se sospecha hipotéticamente, teóricamente, con el niño de Avirón, es de que no tuvo una estimulación adecuada en el momento en el que se hace niño, en el momento en el que tiene que adquirir el lenguaje, en el que tiene que adquirir como algunas reglas básicas. Si de los 3 a los 5 años no aprendemos ciertas habilidades, se nos va a ir complicando mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pensemos en idiomas. ¿Cuántos de ustedes dominan 2 o 3 idiomas? Felicidades, Bárbara. 1.5 cuenta. Las groserías en español no cuentan, Luis. Vania, muy bien. Diagnóstico inglés. Ay, perdón, lo confundí con Mijael. Jan. Bueno, esta adquisición del lenguaje en otros países que tienen más características geográficas colindantes, por ejemplo, Alemania, Francia, es diferente y adquieren 2 o 3 idiomas de manera regular, pero no porque sean otros humanos o más listos, simplemente porque tienen diferente forma de entender las culturas. Cuando trabajas con niños que tienen padres de diferentes idiomas, se recomienda que pueda primero aprender un idioma y después aprenda el otro, porque cuando los dos padres hablan 2 idiomas diferentes en una casa, el niño tarda entre 6 y 7 años en adquirir un idioma funcional, porque no puede lograr tener las suficientes capacidades semánticas para integrar todos los procesos del lenguaje que se necesitan tener. Entonces, primero es uno y después otro. Y inmediatamente después de que se adquirió el primero, buscamos adquirir los otros, porque si llegamos a cierto momento de nuestro desarrollo, se complica más. ¿Me explicó? No es que sea imposible, es que se complica más. Como hoy querer aprender japonés, sería más complicado que un niño que lo empieza a practicar entre sus 6 y los 7 años, después de haber adquirido el primer lenguaje, que puede ser el que guste. Huicho.
Tengo una prima que pues, ella es mexicana y se casó con italiano. Entonces la niña le están enseñando italiano, español y la niñera le habla en inglés. Y me contaba mi prima que así le hablan, ponga así de, me pasa el jarrón en cualquier idioma y en los tres sabe qué significa eso y se los pasa. Pero entonces dice usted que no es recomendable que le hablen en tantos idiomas. Si tiene 3 años, no. Pero si Tiene tiene menos. 3 años, no le pedimos que nos pase un jarrón porque lo va a romper. Bueno, O sea, me refiero que al principio de la vida es recomendable que primero aprenda un solo idioma y ya que lo haya adquirido, porque nunca lo adquirimos perfecto, o sea, ¿qué significa trémulo, muchachos? 3 lados. ¿Eh? 3 lados, triángulo, 3 lados, No. ¿no? Tres Uno ángulos. más sencillo, ósculo. No, pues no, es que no, siempre va a haber palabras que no vamos a saber. Exacto. Nunca vamos a dominar perfectamente el español. No, se me estresa. ¿Sale? Entonces, hasta que podamos, se recomienda que primero es uno y ya que tengamos estas características de desarrollo, llevemos el resto. Salud. Gracias. Ya, por ejemplo, 6, 7 años, claro que le abren en todo chiles, mole y pozole, porque lo va a entender y lo va a procesar y va a tener va a ser políglota sin problema. Pero es repito, por la cultura, porque en la casa está muy, o sea, hay mucha comunicación de eso. Y neurológicamente bueno, desbloquean más áreas del cerebro por hablar más idiomas, ¿no? No, es una característica del córtex asociativo. Captar un idioma, venimos con la configuración para aprender un idioma, porque aprender un idioma significa darle un significado a cierto sonido, que si juntas con otro sonido forma una sílaba, que si la pones con muchas sílabas, forman palabras que a su vez con una estructura forman una frase. Entender todo eso en ese escalafón, estamos equipados para lograrlo. Los cambios de estructura, de sonidos y de sintaxis se pueden dar en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, en el inglés, nuestra estructura es sujeto, verbo, complemento. ¿Se entiende? Max usa gorra. En inglés, ¿cómo es? Max wears a hat. Pero cuando hay una pregunta, ¿cómo cambia? Se invierte entonces, dentro de esas situaciones, esas reglas léxicas gramaticales son las que van cambiando, porque la capacidad de aprender palabras es enorme. ¿Ustedes podrían hacer una diferencia entre el g y entre el g? Los franceses sí. Porque los franceses tienen diferentes formas de entonar G y R. Pero intenten que un inglés entone la ni. ¿Qué letra estoy diciendo? Ni. ¿Cuál? Ni. La ñ. Exactamente. Intenten que un americano haga ese sonido. Muy complicado. Es un chiste. O para intentar como cerrar el tema, Vania, hay unos ejercicios que se hacen con ratones. Si nosotros le cancelamos un ojo a un ratón y el ojo es perfectamente funcional y lo dejamos así durante las primeras semanas de su desarrollo, cuando le quites la forma en la que le cancelaste el ojo, que puede ser con cinta o que puede ser con algo, el ratón va a tener ciego ese ojo o no va a poder procesar información con ese ojo. No porque el ojo esté mal, sino porque el tiempo en el que tuvo que desarrollar esas capacidades visuales se perdió, dejó de usarse, entonces el cerebro dijo, no necesito esta vía, bye. Más o menos lo mismo pasa pasó con el niño de Aveirón, se hipotetiza, que no pudo adquirir el lenguaje o pudo adquirir pocas palabras porque las estructuras que tuvo que desarrollar en ese momento no se pudieron aprovechar. Y ya adulto,
Y en adulto, profe, si se dejara de usar un tiempo, así como dice un ojo, ejemplo, o sea, o algo como el niño, ¿se podría volver a recuperar? Dime la tabla del 7, Luis. ¿Joder, ahorita? ¿En serio? Es técnicamente lo mismo, ¿sale? Con ejercicio se puede, pero no significa que se pierde, significa que no logramos. Karime ha entrado y salido de esta sala como 3 veces a lo largo de la... Por lo No menos se diga decide. hoy. Sí, es que se me sale, no sé por qué. Como estoy con los datos. Y nos presume que anda en su 5G la chica. No. Profe, entonces, si dejamos de ver con un ojo durante mucho tiempo, También con el otro y cero que ver, güey, o sea. ándale. No, pero ahorita ya de adultos es diferente, ¿no? Porque, o sea, que ya de adultos es diferente porque ya estamos acostumbrados a hacer como esta función de ver con ambos. Entonces, o sea, el cerebro ya tendría como esa información de cómo ver con tus dos ojos. O sea, si le quitan, no. Ajá. Son vestigios que se va perdiendo. Para ¿Sí? muestra, ve a una persona que tiene una férula, la masa muscular baja, la precisión baja, porque repito, lo que busca el cerebro es ser eficiente en todos los procesos que hace. Bárbara. Sí, profe, o sea, sería como más complicado con una persona que, por ejemplo, ha visto toda su vida y de repente pierde la vista, es como más complicado al revés, ¿no? Aguas, se puede perder la vista por muchas maneras. Se puede perder por algún accidente físico en donde literalmente la retina se daña, pero se puede perder también por la interpretación de la información que nos llega a los bastones de la estimulación que dan los fotones. Por ejemplo, no lo hagan, pero si alguna vez lo han vivido, el área que se encarga de procesar toda la información visual es la nuca, es el área occipital. Si alguna vez tuvieron un hermano malvado y les dio un zape que hasta les hizo ver como chispitas, es que porque por ahí hay alguna interferencia, alguna interrupción de esa área que procesa la información visual. Jan. Bueno, en mi caso yo tengo, no sé cómo se pronuncia, ambliopía, entonces no veo nada con mi ojo izquierdo. Bueno, o sea, veo como muy mal y me lo detectaron relativamente tarde, entonces ya no se puede corregir. Entonces no sé si sea como el mismo fenómeno que, o sea, pues sí, ya como que por el desarrollo, no, como que no, ya no puedo adquirir eso. No recuerdo exactamente en este momento cuál es la afectación, pero creería que no, porque hay unos que son sobre todo de características musculares, que no tienen que ver con el proceso de percepción de luz o el procesamiento de la información. La verdad tendría como que darle una revisada para ver, para contestarle mejor, pero no tiene que ver nada con la funcionalidad del órgano. Nos vamos con usted. O sea, perdón, ya. O sea, el órgano está bien, creo. Más bien es como, o sea, y puede mejorar un poco, o sea, más bien puedo como mantenerlo. Pero lo que me explicaron es que como tal la función total, no, como que es lo que no se puede como readquirir. Y así. Lo vamos a ver en algunas clases adelante, pero le explico. ¿Cómo creen que fue, siguiendo con las cosas filosóficas, cómo creen que ocurrió que las personas que estaban en este continente recibieron los barcos de los españoles? Ay, ¿los qué? Sí, otra vez. Por ejemplo. ¿Qué es esto, chicos? Una hoja. No se ve muy bien, pero creo que es un plano. No. Como una cama, ¿no? Es un cuarto, ¿no? Ok.
Si nosotros no tenemos un referente cultural de algo, no sabemos Ni qué idea, es. sí. Cuando los españoles llegaron en barcos, hay algunos relatos que dicen que llegaron hombres barbados, rubios, en nubes, Mm. y por eso fueron confundidos como dioses. ¿Por qué? Porque lo más cercano que tenían a una estructura de un barco era una nube. El cerebro no podía reconocer que era un barco porque nunca se había visto un barco en toda la vida. Para ellos no existía este concepto. Y ver algo tan diferente era incomprensible para el cerebro. No porque no vieran un barco, sino porque no entendían que era un barco. Hay cegueras en donde ocurre así, no entiendo qué estoy viendo, más no lo puedo ver. Sospecho por lo que me comentaste, Jan, que tienes un problema de espectro, o sea, de un grado de ver, tú puedes ver un espectro reducido. Sí. Pero eso puede ser por características motoras del ojo, que no necesariamente es tu ojo, sino que está alrededor del ojo, en donde tú no puedes enfocar la atención en otro lugar, o una parte del campo retinal se dañó, se obstruyó o algo pasó. Por eso le repito, tendría que ver como bien de qué se trata esta situación para decirte, ¿es algo porque el cerebro no puede procesar o es algo porque literalmente tu ojo no puede percibir? Pero tendría que leer, bueno, tendría que verlo, la verdad no me suena tu condición. Por eso creería que no es tan neurológico o neuropsicológico. Max. Pues regresando a lo de que si tapabas el ojo de una rata, había dicho, lo iba como a perder esa habilidad. Yo tengo, igual como Jan, bueno, tengo miopía y astigmatismo, creo que en el ojo derecho. Me habían dicho que si no ocupaba los lentes seguido y así, pues poco a poco iba como el cerebro a decir que no lo ocupo igual, pues como que iba a reducir pues mi campo de visión y todo lo demás, y como que pues, eso igual es neurológico. No, eso es óptico. Tenemos unas capitas transparentes que se llaman retinas, y estas retinas son cóncavas. Regularmente empiezan a crecer más o menos, y es la forma en la que el cerebro se acostumbra a recibir la luz, la precisión o lo difuminado que a veces aparecen los estímulos, ¿me explico? Hay algunas operaciones con láser que hacen que es rebajar capas de esa capita, de esa superficie cóncava, y la precisión regresa. Pero cuando el cerebro se acostumbra a ese tipo de definición, es porque intenta procesar la información como le llega. Si tú no usas lentes, claro que vas a empezar a ver diferente, y vas a tener más tiempos de reacción, vas a tener como mayores imprecisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces el cerebro sí quita lo que ya no le funciona bien o lo que ya no ocupa bien. El cerebro es como la vida, agarra camino. O sea, si es lo que tiene, va a intentar gastar la menos energía posible con lo que le está apareciendo. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta mucha energía. Más o menos de un plato que desayunes, comas o cenas, una tercera parte la va a quemar 1 kilo de masa, que es tu cerebro. Porque esas calorías se necesitan para el proceso glutamatérgico, que necesita sacar la electricidad para dirigir todo tu cuerpo. O sea, si pesas 60 kilos, 1,5 kilos va a consumir 30% de todo lo demás que comas. Ah, bueno, entonces estoy en mi peso. ¿Me explico? O sea, es un gasto enorme. Y por eso es que el cerebro necesita reducir. Es como andar en un Camaro. Y por último, la neuropsicología tiene carácter interdisciplinario. O sea, hay que saberle de todo. No le digan que no a la física, no le digan que no a las matemáticas, no le digan que no a la playa ni a la luna. Adiós, muchachos, los dejo. Capítulo 2, por favor, el día de mañana.
lo revisamos, lo leemos, ya tienen el libro, Deporte Llano, capítulo 2, Historia de la Neuropsicología. ¿Dudas, preguntas, comentarios con la clase del día de hoy? Muy padre, muy diferente. Bueno. 5 estrellas. Le vamos a dejar por aquí. Ahora, si hubiera alguna duda con el tema 1 de dónde estamos como neuropsicólogos en la ciencia, me avisan mañana. Le tengo la grabación, chicos, gracias por la escucha.